Hola a todos, hoy es lunes, 17 de agosto de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Shaq Boud. Bienvenido de nuevo, coronel. Hola Nima, gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Me alegra volver. Gracias. Es un gran placer tenerle con nosotros, coronel. Y déjeme empezar por lo que publicó ayer Marjorie Taylor Greene. Esto es lo que dijo, que en reuniones estratégicas están hablando de usar armas nucleares contra Irán. Y sí, lo han leído bien. Es real, no estoy especulando, lo sé. Y es pura maldad. ¿Hacia dónde va la guerra, coronel, desde su punto de vista? ¿Y hasta qué punto se está volviendo desesperada la situación? Porque si de verdad, Marjorie Taylor Greene, supongo, no va a publicar algo así, solo por una intuición. Se trata de que sabe que algo está pasando en Washington y por eso lo publicó. En su opinión, ¿hacia dónde nos dirigimos con la guerra entre Estados Unidos e Irán? Bueno, para ser sincero, desconfío un poco de este tipo de afirmaciones sobre el uso de armas nucleares, porque evidentemente es algo que puede llevar a una situación totalmente fuera de control. Y no veo que la situación actual haga necesario el uso de armas nucleares. Evidentemente, Estados Unidos está atrapado en este conflicto. No puede avanzar ni retroceder. No puede avanzar porque los iraníes están decididos a lograr sus objetivos y están preparados para ello, no solo mentalmente, sino también física y militarmente. Y no puede retroceder por su ego y por todo lo que se ha dicho hasta ahora, que Estados Unidos está ganando y que Irán está derrotado. Y cuanto más decía eso, más reducía la jaula en la que está. Esa es un poco la dinámica. Por lo tanto, tienen que hacer algo. Obviamente, lo que hemos comentado muchas veces en tu canal y que otros también han dicho, es que lo ideal sería que hicieran algún tipo de operación, un bombardeo sobre algo, la isla de Karg o no sé qué, y luego declararan el éxito y la victoria total, y se retiraran basándose en esa declaración. Esa sería la forma más elegante de salir de este lío. Y para eso no hace falta un arma nuclear. Y tener aquí un arma nuclear, probablemente, porque de nuevo, un país pequeño como Israel es vulnerable a uno o dos ataques nucleares. Probablemente incluso una bastaría para destruir las principales. Bueno, probablemente una no, pero digamos que dos ataques nucleares podrían destruir la mayor parte de las zonas de mando y control, la organización de mando y control político y militar de Israel. Digamos que probablemente tendrían un efecto totalmente destructivo sobre el país. Pero Irán es un país muy grande. Incluso si se utilizara una bomba nuclear, probablemente no se conseguiría dejar al país fuera de combate. Por eso, sinceramente, soy muy escéptico respecto a este tipo de afirmaciones, incluso si Estados Unidos utilizara un arma nuclear. Y supongamos incluso que utilizaran un arma nuclear contra Irán en una región donde no causaran daños solo para demostrar que están dispuestos a hacerlo. Ese es un tipo de escenario absolutamente plausible. Bueno, no Venezuela sí se afectará en la determinación de Irán. De hecho, incluso podría reforzarla. Y eso probablemente tendría un efecto aún más desastroso en la región. Porque obviamente un arma nuclear, aunque apunte, digamos, a un desierto, a una parte del país que no está habitada, seguiría habiendo lluvia radiactiva, seguiría habiendo efectos y consecuencias regionales, y eso probablemente pondría a toda la región en contra de Estados Unidos. Para ser sincero, soy escéptico. Probablemente utilizan este tipo de amenaza para ejercer algún tipo de presión. Seguimos en la dinámica de la paz mediante la presión, y probablemente estamos ante algo de ese tipo. Pero, para ser sincero, puedo equivocarme. Porque, al fin y al cabo, también hemos dicho muchas veces que el actual mando y control que tenemos en Occidente en general, tanto político como militar, tiende a ser muy irracional a veces. Así que podríamos tener, quiero decir,
no es imposible, pero diría que es posible, aunque no probable. Dejémoslo así, usando una terminología muy propia de inteligencia. No, no lo creo. Como he dicho, me inclino más a pensar que podría haber un ataque contra algún objetivo, contra Bandar Abbas o, ya sabe, algún activo importante o estratégico de Irán. Y eso se presentaría, se difundiría y se reivindicaría como un éxito estratégico y luego se irían. Así es como lo veo. Verá, Estados Unidos no se encuentra ahora mismo en una situación muy cómoda en Oriente Próximo. Quiero decir, hemos visto, obviamente, que he explicado la situación estratégica de atrás hacia adelante. Pero, cuando observamos la situación militar, vemos todos estos problemas que mencionamos la última vez. Por cierto, con el portaaviones Abraham Lincoln, con el personal y con los problemas que empiezan a tener en los propios buques. Al parecer, aunque no se ha confirmado como tal, se sugirió con mucha fuerza que lo que ya vimos en mayo y abril fue algún tipo de sabotaje en algunos barcos. Así que vemos que la guerra en Irán no es popular entre la población estadounidense. Probablemente tampoco lo sea entre los militares. Y además, vemos que los iraníes han desarrollado una estrategia muy sofisticada, con esta especie de escalada horizontal que expliqué en un momento dado en tu canal. La idea es atacar todos los activos militares estadounidenses de la región en círculos cada vez más amplios. Y eso, literalmente, as es strength rafu de los drovers your grown. Quiero decir, militarmente, eso significa que Estados Unidos, si ahora quiere llevar a cabo operaciones contra Irán, difícilmente puede apoyarse en la red de respaldo logístico que tenía en los distintos países del Golfo. Por tanto, no es imposible. Estados Unidos aún puede realizar operaciones contra Irán, pero la logística para hacerlo se vuelve extremadamente compleja, y por eso ahora depende de desplegar aviones y personal en Israel y Jordania. Pero ya hemos visto, probablemente hace 2 o 3 semanas, que los iraníes pudieron atacar la base aérea de Al-Salti en Jordania. Y eso significa que ni siquiera en Jordania, Estados Unidos está seguro. Es muy difícil preparar una operación importante tan lejos del objetivo y en una zona que puede estar bajo la amenaza de misiles iraníes. Así que, en esencia, la estrategia iraní ha funcionado bastante bien. Y hoy Estados Unidos está de hecho atrapado, literalmente atrapado en el conflicto. Está atrapado políticamente, ya lo hemos dicho antes, también está atrapado operativamente. Y ahora, con estos problemas adicionales relacionados con esos portaaviones y con un nuevo portaaviones que llega para sustituir al Abraham Lincoln en la región, se ven esas cuestiones estructurales, esas dificultades dentro del ejército estadounidense que pueden afectar a una operación a largo plazo. Así que ahora sería el momento adecuado para que Estados Unidos lograra algún tipo de victoria simbólica y dijera, basta. Pero de nuevo, eso requiere cierta sabiduría. Y la sabiduría parece ser el ingrediente más escaso que podemos encontrar hoy en el liderazgo político. Ese es el problema. Sabemos que los 60 días del memorando de entendimiento vencen hoy, y lo que ha dicho el portavoz iraní del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán es que no hay ninguna disposición titulada plazo de 60 días del memorando de entendimiento en el texto de ese memorando. Eso significa que no hay un límite de tiempo para el memorando. Hablaban de 2, ya sabe, 30 días y 60 días. Iban a hacer esto y aquello. Pero parece que, a ojos de los iraníes, el memorando de entendimiento no va a expirar después de 60 días. Y dijo que la República Islámica de Irán nunca formula sus políticas bajo presión, ultimátums o plazos. Lo estipulado en el memorando de entendimiento era simplemente un periodo de 60 días para mantener conversaciones sobre 2 cuestiones: el levantamiento de las sanciones y la cuestión nuclear. Si no se alcanzaban resultados, ese periodo podía prorrogarse.
Debido a la grave y generalizada vulneración del memorando de entendimiento del 18 de junio por parte de Estados Unidos, apenas unas semanas después de su firma, nunca llegaron a iniciarse conversaciones. En consecuencia, la cuestión de un plazo de 60 días quedó completamente sin objeto. Y coronel, ¿cuál es su interpretación del memorando de entendimiento? Y después de todo, supongamos que sigue siendo así. ¿Cree que sigue siendo la base de lo que está ocurriendo, el fundamento de lo que está pasando entre ambas partes? Bueno, en primer lugar, si analizamos el propio memorando de entendimiento, como usted ha señalado acertadamente, no tiene una validez de solo 60 días. Esos 60 días eran el plazo para iniciar negociaciones sobre algunos temas. El problema es que este memorando está construido sobre varios elementos, como el cese de las hostilidades, el alivio de las sanciones y todo eso. Pero todo ello depende de otros factores que deben negociarse. Así que, en esencia, podemos decir que de forma implícita hay 14 puntos en este memorando, pero hay unos 10 que deben negociarse para lograr el objetivo principal del memorando. Por tanto, sí, existe ese plazo de 60 días, pero no es una fecha de expiración. Es una fecha límite para empezar algo, como usted ha dicho acertadamente. Pero, dado que para obtener un resultado en los temas principales primero hay que negociar los demás, eso complica el cálculo. En cualquier caso, y creo que ya abordamos esta cuestión hace algunas semanas, los iraníes nunca han abandonado la idea de aplicar este memorando de entendimiento. Nunca han considerado que este memorando hubiera expirado. De hecho, la única declaración que podemos citar sobre una posible expiración fue la de Donald Trump, quien dijo, si lo recuerdo bien, en una entrevista, se acabó. Sea lo que sea que eso signifique, pero lo dijo. Cuando le preguntaron por el memorando de entendimiento, respondió, se acabó. El problema con la actual administración estadounidense es que a veces tengo la sensación de que este tipo de acuerdos no se negocian realmente de forma adecuada. Simplemente se lanzan como una especie de reclamo para hacer algo. Así que tengo la impresión de que Trump, en términos generales, no se siente vinculado por los acuerdos. Y para él, un memorando de entendimiento era solo una forma de atraer a Irán hacia algo. E hizo exactamente lo mismo con los palestinos, con este acuerdo sobre Gaza. Fue lo mismo. Se trataba de atraer a la gente hacia algo que al final no se iba a aplicar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy con Gaza, que Hamas se sintió atraído por la idea e incluso aceptó desarmarse. Y ahora tienes a los israelíes diciendo, de ninguna manera, no vamos a salir de Gaza. Estamos exactamente ante el mismo tipo de dinámica. Y también lo mencioné en vuestro canal a finales de junio, cuando hablamos de este memorando de entendimiento. La idea del memorando era atraer a Irán a una especie de proceso, pero para conseguir algo distinto de lo que figura en el memorando. Este es el problema con Trump. Quiere lograr resultados más rápido de lo que establece el memorando. El memorando daba una especie de plazo de 60 días para negociar o para iniciar una negociación. Pero pocos días después de la firma, Donald Trump y los estadounidenses empezaron a atacar a Irán para ejercer más presión sobre Irán. Es decir, que no se basan en el texto. Se basan en lo que llevan mucho tiempo afirmando. Por cierto, no solo en el contexto de Irán, sino también en otros contextos. La idea de que se logra la paz mediante la fuerza. Eso significa ejercer presión sobre la gente para alcanzar tu objetivo. No es mediante la negociación. Es mediante, podría llamarlo chantaje, podría llamarlo presión. Hay distintas formas de expresarlo. Pero en esencia, no es una decisión ni un acuerdo verdaderamente pactado por ambas partes. Es algo que una parte ha impuesto a la otra. Y utilizando la fuerza y la presión, haces que la otra acepte lo que tú dices. You make the other agreeing to what you say. This is a variant
Esto es exactamente una variante de lo que he mencionado muchas veces en el canal. La llamada diplomacia de las cañoneras que tuvimos a finales del siglo XIX y principios del XX, practicada por las potencias occidentales, especialmente contra sus socios coloniales, o socios, entre comillas. Así que este es en cierto modo el problema que tenemos aquí. Y por eso es muy difícil para los iraníes, igual que para otros, por cierto. Tenemos exactamente lo mismo con los rusos frente a los estadounidenses. No saben exactamente qué pretenden los estadounidenses. Quieren lograr algo, pero, como no quieren, ya saben, cuando se inicia una negociación, no se puede decir que se resolverá en 2 días, 3 días, un mes o 2. No se puede hacer eso. Tengo esta experiencia práctica de mediar en conflictos morales, pero conflictos al fin y al cabo. Y aquí hay que tener en cuenta, primero, la buena voluntad de ambas partes. Tienen que estar dispuestas a hablar, tienen que hacerlo de buena fe. Eso significa que cuando se inicia la discusión, ambas partes tienen reivindicaciones y exigencias, pero por supuesto, no esperas que esas exigencias se modifiquen durante el proceso de negociación. Esperas que la gente haya estudiado y definido sus exigencias, sus reivindicaciones, como quieran llamarlo, y que el proceso de negociación sirva para encontrar un entendimiento común sobre esas reivindicaciones, por ambas partes y desde ambas partes. Ahora bien, si las partes empiezan a cambiar las reglas durante la negociación, probablemente no puedas impedirlo. Pero eso significa que la negociación durará mucho más de lo previsto o planificado. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí, porque obviamente Estados Unidos quiere obtener más de lo que figura en el memorando de entendimiento. Y esa es la dificultad que tanto los rusos como los iraníes tienen aquí con los estadounidenses. No son creíbles ni fiables en ese sentido. Es decir, esperas debatir algo y al final, cuando te sientas a la mesa, aparece otra cosa sobre la mesa. Y eso no es exactamente lo que se hace en la diplomacia normal. Y de nuevo, todo esto viene de este concepto de paz mediante la fuerza, que es en esencia esta especie de diplomacia de cañonero. Eso complica la situación. Tienen un documento, deberían trabajar sobre ese documento y debatir ese documento. Y si hay algo más, bueno, podría ser una discusión adicional al final. Pero de nuevo, el problema es que los estadounidenses no saben exactamente qué quieren lograr. Y lo hemos hablado muchas veces. Al principio, iniciaron la guerra por la cuestión nuclear. Y hoy todo gira en torno a Hormuz, y ya nadie habla de la cuestión nuclear. Por cierto, la cuestión nuclear nunca fue realmente un problema, porque sabíamos de antemano que los iraníes no estaban desarrollando una bomba nuclear. Así que todo es tan confuso y tan carente de coherencia que a los iraníes les resulta muy difícil seguir una línea. Pero en ese caso, hay que reconocer que los iraníes han sido extremadamente coherentes. Dijeron, bueno, hemos firmado un acuerdo. Quiero decir, básicamente un memorando de entendimiento, que no es un tratado como tal, pero es una especie de acuerdo. Un acuerdo para iniciar negociaciones. Y se ciñen a este acuerdo. Y siguen considerando que como no ha sido rechazado oficialmente, ni revocado, ni nada por el estilo, sigue vigente. Y por tanto los iraníes, porque los iraníes tienen un enfoque muy parecido al que también se encuentra en Rusia, son extremadamente legalistas en esencia. Es decir, se ciñen a la palabra, se ciñen a lo que está escrito. Ni más ni menos. Y eso es una ventaja, lo es especialmente para quienes negocian con ellos, porque sabes exactamente cuáles son sus intenciones. Pero también puede ser una debilidad, porque sobre todo al enfrentarse a un adversario como Estados Unidos, que tiene mucho más poder, que es mucho más poderoso, y que puede permitirse ir más allá de las palabras y de la redacción de un tratado, eso puede ser una debilidad hasta cierto punto. Pero tiene sus propias fortalezas, y su fortaleza es que tiene razón, que es demostrablemente correcto. Y esa es la ventaja.
Personalmente, como vengo de un país Suiza, que también es extremadamente o lo era extremadamente legalista en su manera de abordar las cosas, tiendo a apoyar y a ver con buenos ojos a quienes se atienen al documento firmado, a quienes cumplen la palabra dada. También es una cuestión de honor. Cuando das tu palabra, esa es tu palabra. No te echas atrás. No juegas con tu propia palabra. Y esa es, diría yo, un poco la debilidad de Estados Unidos en este momento. Pero el problema es que como Estados Unidos tiene un poder militar más fuerte, esto también es la ley del más fuerte. Y ese es el problema. This is also the law of the strongest, and that's the problem. Hack, ayer hubo una reunión entre Jared Kushner y Hamas, con la cúpula de Hamas. Se informó de que la posición de Israel es que no van a ceder. No van a pasar a la siguiente fase, al siguiente paso del llamado documento de la Junta de la Paz, el documento de 15 puntos que tenían. Por otro lado, vemos a Turquía junto con Arabia Saudí, Jordania y todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo, además de Pakistán e Indonesia, todos uniéndose y firmando un documento, o intentando presionar a Donald Trump, porque tienen que hacerlo. Lo firmaron, forman parte de la Junta de la Paz y quieren pasar al siguiente paso. Parece que Israel no estaba cumpliendo las condiciones de la primera fase y ahora mismo, de algún modo, están bajo una enorme presión para pasar a la siguiente fase. ¿Y cómo ve todo el asunto del desarme de Hamas y la forma en que es posible? Hace solo unos momentos, Donald Trump concedió una entrevista a Fox News en la que dijo que los israelíes no deberían estar atacando Gaza porque jamás ha aceptado deponer las armas. Esto es lo que está ocurriendo con las negociaciones que se están llevando a cabo. Por otro lado, conocemos la postura iraní sobre: dijeron que Palestina forma parte de lo que está ocurriendo. Si pasa algo entre Irán y Estados Unidos, el asunto de Palestina sería una de las principales cuestiones que se debatirían. No están tan unidos, si se observa Asia Occidental, pero tienen su propia postura sobre la cuestión palestina, que básicamente consiste en resolver el problema en Palestina. ¿Cómo ve la situación en ese asunto? Bueno, es extremadamente complejo. En primer lugar, en lo que respecta a Israel, por favor, dígame cosas que no sepa, porque lo que me está diciendo es algo que ya hemos visto hace años y años, y ya teníamos acuerdos. Tuvimos varios acuerdos de alto el fuego en Gaza. Tuvimos el alto el fuego a finales de 2023, principios de 2024. E Israel siempre decía: de acuerdo, nos iremos. Y los palestinos siempre aceptaban, empezaban a entregar estas armas o lo que fuera. Y los israelíes, por su parte, decían: bueno, de acuerdo, esta fase ha terminado, ahora ya no aplicamos la siguiente fase. Es decir, esta es una estrategia constante de Israel, no aplicar los tratados. Y esto es así, básicamente desde 1948. Incluso, me atrevería a decir que desde 1947, pero Israel se creó en 1948, así que por eso empiezo la cuenta desde 1948. Pero en realidad, Israel nunca ha respetado un acuerdo que haya firmado, y ese es el problema. Y como está protegido por Estados Unidos, porque podemos ver que, quiero decir, no solo por Estados Unidos, por cierto, esto también se aplica a Francia. Francia ha criticado, muy levemente digamos, el comportamiento de Israel en Gaza, pero aún así ha entregado armas al gobierno de Netanyahu para hacer exactamente lo que estaban haciendo en Gaza. Así que es totalmente incoherente. Y en esencia, hemos visto lo mismo por parte de Estados Unidos. Afirman: sí, no está bien. No deberían hacer eso, pero nunca toman medidas para obligar a Israel a cumplir sus acuerdos. Lo mismo ocurre en el Líbano, por cierto. Los acuerdos que Israel firmó o aceptó sobre la situación en el sur del Líbano, en noviembre de 2024, nunca fueron cumplidos por Israel. Y ahora Israel se queja de que Hezbollah le ataca. Pero por supuesto, sigue en el territorio que debería haber abandonado hace casi 2 años. Sigue allí.
Así que Hezbollah les ataca, lo cual es... Y aquí tocamos otro aspecto que afecta tanto a Hezbollah como a los palestinos, por cierto. Israel está en territorios que no le pertenecen. Punto. belong to him. Period. And that was stated. It's not an assertion. Y eso se ha dicho. No es una afirmación de Jacques Baud. Es una afirmación recogida en varias resoluciones de la ONU, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General. El territorio palestino, que comprende Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania, debe estar libre de presencia israelí. Punto. Y eso fue recordado incluso por una decisión de la Corte Internacional de Justicia en julio, creo que el 19 de julio de 2024, en respuesta a una solicitud de la Asamblea General de la ONU. Así que no hay ninguna duda al respecto. Israel no tiene nada que hacer en el territorio palestino, en singular, por cierto, y eso vale para Palestina, pero exactamente lo mismo para Líbano. Líbano es un país soberano. Exactly the same for Lebanon. Lebanon is a sovereign country. Israel has nothing to do in Lebanon. Period. Israel no tiene nada que hacer en el Líbano. Punto. Y como Israel ocupa territorios que no debería ocupar, obviamente surge un movimiento de resistencia en esos territorios. Ya lo llames Hamas, Fatah, la Yihad Islámica, etc. Así que todos estos movimientos forman parte de un movimiento de resistencia más amplio contra la ocupación israelí. Y esos movimientos de resistencia están todos legitimados, no simplemente justificados, sino legitimados, autorizados por la Asamblea General de la ONU. Hay una resolución que autoriza a la resistencia palestina a resistir por todos los medios, incluida la Fuerza Armada, contra la presencia israelí. El problema es que, cuando eres un ejército en un territorio ocupado y te enfrentas a bombas en las carreteras y a todo lo demás, estás dentro de un esquema de resistencia. You are in a resistance scheme. When you are in a peaceful country, Cuando estás en un país pacífico, pongamos Suiza, Brasil y otros. Quiero decir, no estoy diciendo que no haya ningún país sin problemas, pero digamos que son países pacíficos en lo esencial. No están en guerra. Y tienes a gente que empieza con bombas al borde de las carreteras y cosas así. Eso es terrorismo. Vamos a decirlo de forma muy simple, porque la definición puede ser algo más complicada. Pero planteémoslo así. El problema es que Israel considera los territorios ocupados como si fueran su propio territorio. Y por eso llama terroristas a quienes resisten, porque los israelíes no aceptan que pueda haber resistencia contra su presencia. En realidad, es la presencia israelí en este territorio la que es ilegal según el derecho internacional. Esto se ha dicho repetidamente. Lo han confirmado varias jurisdicciones internacionales y no hay absolutamente ninguna duda al respecto. and there is absolutely no doubt about this. And since this resistance happens, Y dado que esta resistencia se produce en un territorio que está bajo ocupación militar, es legítima. Por tanto, cuando se pide a Hamas que entregue sus armas, se entra en algo bastante extraño para los palestinos, porque están en su territorio, que actualmente está ocupado por Israel. Tienen derecho a defenderse, jabki, en este caso concreto, Israel no tiene derecho a defenderse. Es muy importante decirlo. Israel tiene derecho a defenderse de un ataque exterior, siempre que Israel no haya iniciado la guerra, y tiene derecho a defenderse frente a una acción externa. Pero aquí no es el caso, porque Israel está en territorio ocupado. De hecho, Israel tiene, por ley, por el derecho internacional, la responsabilidad de proteger a la población palestina. has the responsibility to protect the Palestinian population. Because the population, since it's an occupying power, Porque al ser una potencia ocupante, tiene la obligación de proteger a los palestinos, no de quitarles su territorio. Según el derecho internacional, los israelíes no tienen derecho a construir instalaciones permanentes, construcciones o edificios, lo que sea, en esos territorios. Así que, cuando se pide a los palestinos que simplemente entreguen sus armas, se está privando a un palestino de su derecho a defenderse frente a una potencia ocupante. Y eso, creo, desde un punto de vista jurídico. Quiero decir, todo el mundo lo entiende. Son solo nuestros políticos quienes no quieren entenderlo. Pero desde el mero punto de vista del derecho internacional, la resistencia palestina es legítima.
The Palestinian resistance is legitimate. The use of weapons against an occupying military power. El uso de armas contra una potencia militar ocupante es legítimo. No es terrorismo, siempre que ocurra. Quiero decir, si los palestinos, por ejemplo, fueran a Jaffa y cometieran una masacre en una tienda o algo así, eso sería terrorismo, no sería un acto de resistencia. Pero si hay milicianos palestinos armados en Gaza, en Jerusalén Este o en Cisjordania, y resisten con armas la ocupación militar, eso es, según el derecho internacional, perfectamente legal. La presencia israelí es ilegal. Y de nuevo, esto es derecho internacional. No hay forma de esquivarlo. Es así. Así que la situación que tenemos ahora mismo en Gaza es que estamos pidiendo a los palestinos que entreguen sus armas, pero aceptamos el hecho de que Israel no cumpla el acuerdo firmado y se niegue a retirarse de la franja de Gaza. Entonces, ¿qué clase de derecho internacional es ese? Quiero decir, ¿qué clase de comunidad internacional es esa? ¿Qué clase de liderazgo internacional es ese? Me refiero, en particular, al liderazgo occidental, porque todo el mundo lo sabe en Occidente. Simplemente no queremos aplicarlo. Así que esta es la situación. Y el problema ahora, usted ha planteado la cuestión de los palestinos, la relación entre la comunidad árabe, digamos la comunidad árabe regional, y los palestinos. Ahora también tenemos que ser honestos con esto. Los árabes nunca han considerado a los palestinos como una causa realmente suya. Siendo sinceros, apoyaron a los palestinos desde la distancia, pero nunca actuaron de una manera verdaderamente, digamos, decidida para apoyar a los palestinos. Pero hay una cosa que puede, digamos, unir a los árabes en apoyo a los palestinos. Y es que, como decía antes, cuando hablamos de territorio ocupado, del territorio palestino ocupado, también está Jerusalén Este. Jerusalén Este es el lugar donde se encuentran el tercer santuario más importante del Islam, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Desde un punto de vista musulmán, los palestinos, y esa es la razón por la que Hamas, no es la única razón, pero sí una de ellas, se ha presentado como un movimiento islámico. Porque los palestinos tienen esta función, este papel de custodios del santuario sagrado del Islam en Jerusalén, Al-Quds. Y esto es, recordémoslo, la operación que iniciaron los palestinos. Y subrayo, los palestinos no solo Hamas, como solemos decir. La llevaron a cabo unos 20 movimientos palestinos diferentes el 7 de octubre de 2023. Es una operación conjunta, no es una simple operación de Hamas. Es muy importante decirlo, porque al decir Hamas se quiere aislar a una facción y desacreditar todo el propósito de la operación. Ahora bien, el nombre que los palestinos dieron a esa operación, y nunca se menciona en Occidente, porque por supuesto sabemos por qué, fue Tufan al-Aqsa. This operation was named Tufan al-Aqsa, so the flood of Al-Aqsa. Así que, la inundación de Al-Aqsa. Y eso se explica porque Al-Aqsa es la mezquita que está en el recinto de la cúpula, en el monte del templo, el monte del templo. Aunque monte del templo es el nombre judío del lugar. Pero en fin, se entiende lo que quiero decir. No tengo la expresión musulmana correcta, pero en este punto no es un problema para comprender el conjunto de la cuestión. En cualquier caso, utilizaron la expresión Al-Aqsa para subrayar un problema que ya había empezado en 2022, cuando el nuevo gobierno que tenemos ahora en el poder empezó a bloquear cualquier diálogo sobre todos los rehenes retenidos por Israel, por ejemplo, y también a frenar las conversaciones relacionadas con el estatus de los lugares sagrados de Jerusalén. Y hubo muchos disturbios en 2022, 2023, y de hecho todo eso creó una situación que llevó a los palestinos a iniciar su operación el 7 de octubre de 2023. Esta operación no surgió de la nada. Fue el resultado de la convergencia de varios problemas, tanto dentro de Gaza como en Jerusalén Este.
en relación con el santuario sagrado de los judíos, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Ahora bien, desde entonces, y se lo recuerdo, hace solo un par de semanas, Jordania dio la voz de alarma y dijo que los lugares sagrados de Jerusalén estaban bajo una amenaza inminente. Y mi explicación personal de esta alianza entre Turquía, Arabia Saudí y Pakistán es precisamente esa amenaza inminente. In Pakistan is because of this imminent threat. That was kind of a signal to Israel. That's my. Eso fue una especie de señal a Israel. Eso es lo que quiero decir. Pero más allá de esto, estos lugares sagrados de Jerusalén son precisamente lo que puede unir a los árabes para apoyar a los palestinos, que son los custodios designados de esos lugares sagrados. ¿Lo entiende? Así que la lógica es compleja. Los palestinos, como tales, no despiertan demasiado interés en Arabia Saudí y demás. Pero, como custodios y garantes de la integridad de los lugares sagrados, los palestinos desempeñan un papel importante, no solo en el contexto regional, sino también, en cierto sentido, en el contexto más amplio de la fe. Of the Muslim faith in a certain sense. And that is where I think we should. Y ahí es donde creo que deberíamos prestar más atención, porque probablemente ahí, en los lugares santos, o en los... Si no tengo las palabras adecuadas, pero entiende a qué me refiero, en Jerusalén podría estar el detonante de algo más importante. Porque en ese caso podría haber árabes uniéndose por Jerusalén, no por los palestinos, sino por Jerusalén. Y si quieren fortalecer a los palestinos para que sean los guardianes de esos lugares, entonces eso podría ser ese tipo de motivación o incentivo para la comunidad árabe o la comunidad musulmana. Porque los turcos no son árabes, por cierto. Or the Muslim community, because the Turks are not Arabs, by the way. And you rightly pointed out that Iran is also interested in that. Y usted ha señalado acertadamente que Irán también está interesado en eso, porque obviamente Jerusalén también es un lugar sagrado reconocido por Irán, es un lugar musulmán. Por lo tanto, y los iraníes tampoco son árabes. Así que cuando hablamos de árabes, debo tener cuidado y pedir disculpas a todos los demás. Pero los turcos son turcos, los árabes son árabes y los persas son persas. Sin embargo, todos comparten una misma fe, y ese es el factor unificador que puede ser determinante a la hora de actuar en la región. Y eso es exactamente lo que dije la semana pasada sobre esta alianza tan inesperada entre Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y otros, porque Jordania también ha expresado su voluntad de unirse a esta alianza. Alliance. Yeah, I think the importance of Al-Aqsa is that Creo que la importancia de Al-Aqsa radica en que es la primera qibla de los musulmanes. La qibla es la dirección hacia la que rezan todos los musulmanes. Y si Israel hace algo allí, creo que será más que una bomba nuclear. Es algo. I think it's more than a nuclear bomb. It's something. Yes, this is something what we tend to underestimate. Because Si esto es algo que tendemos a subestimar, porque y es muy extraño, porque como te decía, ya en 2022, quiero decir incluso antes, pero ha aumentado desde 2022, porque en el actual gobierno israelí hay extremistas religiosos. Y estas personas quieren construir el tercer templo de Salomón, o reconstruirlo, que antes estaba situado donde hoy está la mezquita de Al-Aqsa. Eso significa que, si quieren hacerlo, y ya tienen los planos, Tui en embethor record that embrace este sem temps es Salomón. this third Solomon temple, and meaning that they will reach the point. Y eso significa que llegarán al punto en que tendrán que destruir parte del lugar donde está la mezquita de Al-Aqsa y demás para reconstruir ese templo. Y por eso están todas esas manifestaciones con la vaca roja y todo eso. Hay mucha simbología en todos esos disturbios que ocurrieron. Los llevaron a cabo extremistas religiosos, por cierto. Y en Occidente nadie habla de ellos. Pero tendemos a olvidar este aspecto. Sin embargo, es una cuestión central en lo que respecta a la relación entre Israel y los países de alrededor. Ya sabe, creo que los árabes, los países árabes que rodean a Israel, porque todos los países que limitan directamente con Israel son países árabes. These countries that surround directly Israel are Arab countries.
No creo que quieran quedarse con este territorio. No creo que quieran ganar este territorio, ni ocuparlo. Podrían convivir perfectamente con una solución de 2 estados y cosas así, siempre que haya una garantía respecto a estos lugares sagrados. Y creo que ese es el punto central. Y con el gobierno actual que tienen, con esta creciente radicalización que se ve dentro del propio gobierno, por cierto, debido al tipo de narrativa que se escucha hoy, puede que hayan visto, por ejemplo, que Ben-Gvir dijo hace solo un par de días que sería bueno matar de 30 a 40 personas cada noche. Y esa gente ni siquiera merece que se la llame gente. Así que matadlos y no pasa nada. Este es el tipo de declaración que nunca habíamos tenido antes en Israel. Quiero decir, recuerdo aquella época. Era muy joven, pero aún así recuerdo la guerra de los 6 días, luego la guerra de octubre y todas esas guerras diferentes. Y obviamente el gobierno israelí también tenía su propia retórica y todo eso. Pero nunca se había visto este tipo de retórica agresiva, muy, ¿cómo decirlo?, discriminatoria, incluso insultante. Eso no existía. Es un aspecto muy nuevo del liderazgo israelí que empezó, sí, en 2021, 2022. Y ese es exactamente el momento en que se empezó a oír hablar de disturbios y enfrentamientos en Jerusalén, en torno a los lugares sagrados. Y eso es algo que de hecho creo que Occidente tiende a pasar por alto, porque en Occidente, quiero decir, si hablo de Europa, nadie presta atención a las cuestiones religiosas. Pero en Oriente Medio, la religión es algo importante. Y eso también probablemente tenemos que entenderlo, incluso quienes nunca han estado en Oriente Medio. En Oriente Medio hay poblaciones, incluso dentro de los países, que están extremadamente no están unidas. Muy a menudo se organizan a través de familias, tribus o cosas así. Así que tribal probablemente sea un término un poco irrespetuoso, por decirlo de alguna manera, porque despierta imágenes distintas en Occidente. Pero sí, hay algo tribal. No encuentro una palabra mejor. Pero significa que la gente se agrupa por familias, por tendencias y cosas de este tipo. Y lo único es que Irak, por ejemplo, o Siria, fueron creados de la nada. Me refiero al Irak moderno. Creo que Irán es el único país de la región que no ha cambiado durante siglos. Creo que Yemen también es algo antiguo, en cierta medida, porque Yemen también ha cambiado un poco. Pero estoy de acuerdo. En general, Yemen también es una civilización muy antigua. Pero todos los demás, Arabia Saudí, Jordania, Siria, ni siquiera existían hace 100 años. Todos formaban parte del Imperio Otomano. Y no había territorios definidos. Había zonas territoriales, pero no territorios claramente delimitados, con fronteras y todo eso. No había fronteras dentro del Imperio Otomano. Como resultado, Irak, por poner un ejemplo, fue diseñado o trazado, incluso podríamos decir dibujado en el mapa, por los británicos, para maximizar la zona donde había petróleo y cosas así. No se basa en una realidad antropológica, sino en intereses económicos. Por cierto, toda África fue diseñada de la misma manera. Por eso hay tribus que han quedado divididas en dos. Y todo eso crea, por cierto, todos los problemas que tenemos hoy. La mayoría de los problemas que tenemos hoy en Oriente Medio y en África están relacionados con las fronteras que se diseñaron. En África se diseñaron en la Conferencia de Berlín a finales del siglo XIX, en 1895. En Oriente Medio fue un poco más tarde, porque fue el resultado de la Primera Guerra Mundial. Turquía formaba parte de los perdedores de la guerra. Por tanto, el imperio fue disuelto o desmantelado, y los territorios se repartieron y se entregaron o quedaron bajo la tutela de potencias coloniales como Francia y Gran Bretaña en particular. Y crearon estados basándose en los intereses de esas potencias coloniales, no en los intereses de la población local. Como resultado, puede que esos países, desde un punto de vista interno, estén divididos.
divididos por la religión, por distintas religiones. Si tomamos Irak, por ejemplo, es un 65% chií y un 33% suní. Y hay distintas tendencias entre los kurdos y otros grupos y cosas así. Pero en fin, ese puede ser el único factor unificador. Y esa es la razón, por cierto, la razón por la que aquellos movimientos revolucionarios, sí, revolucionarios, podemos decir movimientos revolucionarios anticolonialistas, que empezaron a finales de los años 20, se basaban en el Islam. Porque el Islam es el único factor común que puede haber entre esas tribus. Y esa es exactamente la lógica de Hamas, por cierto, porque el movimiento palestino estaba extremadamente dividido. Extremadamente. Because the Palestinian movement was extremely divided. Extremely. It still is. A little bit less than it used to be in the 60s. Sigue siendo un poco menor de lo que era en los años 60 y 50, pero está extremadamente dividido. Sin embargo, ponerlos bajo el paraguas del Islam tiende a crear cierta unidad. Y esa unidad bajo el Islam puede ser el factor unificador para atacar a Israel si Israel intenta destruir o hacerse con las mezquitas y los lugares sagrados del monte del templo. Así que esta crea una situación muy, digamos, extremadamente compleja, que en Occidente tendemos a pasar un poco por alto, pero podría ser el detonante del próximo gran conflicto. E Israel probablemente no sobreviviría a una situación así, porque incluso con bombas nucleares no puedes hacer nada contra la fe de la gente. Exacto. Exactly. Exactly. Thank you so much, Carl. Muchísimas gracias, Caro, por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer, como siempre. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Gracias. Thank you.